Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Ores de México DF. Me da mucho gusto saludaros en este sábado 28 de abril 2018. Estamos estudiando los proverbios de Salomón, sabiduría práctica para ser feliz. Recuerden que estamos con una serie que se llama Sabiduría de 360 grados porque son diversos proverbios, como casi todo el libro, con diversos temas y por eso hablamos de una sabiduría que se aplica a cualquier área de nuestra vida. Estamos en la 10ª parte de esta serie, Proverbios 14, 28 al 30. Dice así, 29 y 30. He aquí dos proverbios que nos ayudan a entender los conflictos del alma y nos presentan principios y valores por medio de los cuales podemos vencer. Leamos los textos y hagamos una paráfrasis explicativa y después estudiamos las enseñanzas más importantes. Versículo 29 dice así: El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Una paráfrasis podría ser esta: quien soporta las relaciones conflictivas sin enojarse es sabio de verdad. En cambio, aquel que vive intranquilo y pronto se enoja, proclama su insensatez. Versículo 30. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Podríamos parafrasearlo de esta manera: una actitud tranquila y confiada es tener una vida saludable. En cambio, una actitud envidiosa es una fuente de enfermedad. Reflexionemos ahora en las enseñanzas que nos presenta este par de proverbios. Primera de ellas, la sabiduría del dominio propio. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Este pasaje usa dos modismos hebreos, dos frases que de haberse puesto tal cual no entenderíamos bien a la simple vista, que son estos: la nariz larga, para referirse al hombre paciente que no se enoja fácilmente. Se le llamaba a alguien de nariz larga, disculpen que así era en aquella época. Y soplo corto sería la contraparte, entendiéndose como espíritu corto, soplo, aliento, vida, viento. Soplo corto, que podría también señalarse como nariz corta, en contraposición justamente de nariz larga, alguien que soporta, que es paciente, y nariz corta, alguien que es impaciente. En mi tierra se usa una expresión más o menos similar que tiene que ver con esto. Se habla de mecha corta, aunque es al revés aquí, mecha corta, y se le llama al que de inmediato se enciende y explota. La expresión se usa en muchos otros pasajes, la de nariz larga, o de nariz corta, o de viento corto. Se usa en muchos otros pasajes pero se le quitó la poesía. En los traductores le quitaron la poesía porque no entenderíamos ni papa si lo hubieran escrito así. Pero tiene que ver con esto: tardo para airarse, o paciente, por un lado, contra impaciente de espíritu o explosivo. El Nuevo Testamento se nos da un consejo también respecto a esta área de la vida o respecto a este problema de la vida. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios, o la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Esto está en Santiago 1, 19 al 20. Recuerde que ya hablamos de este asunto. Algunas personas creen que una persona con carácter fuerte es una persona que explota fácilmente. Ya hemos dicho que ese no es carácter fuerte, ese es carácter débil. Y de hecho alguien que reacciona así, con ese carácter débil, explotando, proclama su necedad, proclama su insensatez. Si tenemos dudas de que era insensato, ahora no nos queda ninguna duda cuando alguien reacciona de esa manera. Alguien es sabio, alguien es de veras de carácter fuerte, cuando enfrenta las situaciones de la vida sin explotar, sin esponjarse, como gato dicen algunos. Así es que si usted tiene un carácter así irascible, que de inmediato brinca, apenas le dicen una cosa ya está brincando, no se ofenda, pero usted no tiene un carácter fuerte, usted tiene un carácter débil y requiere del amor de Dios, de la gracia de Dios, del poder de Dios para transformarlo. Aristóteles definía la ira como un deseo acompañado con el dolor para cumplir una venganza. En el Nuevo Testamento, Pedro hace una exhortación respecto al crecimiento en esta área de la vida. Leamos cómo dice. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Esta es la frase que nos importa. Esta es la palabra, en el griego es una sola palabra. Dominio propio. Al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. El pasaje habla de diferentes virtudes de la vida cristiana y una de ellas es justamente el dominio propio, que se relaciona con la paciencia incluso,
que es algo que nos impide explotar, es algo que tiene alguien que no llega al enojo con rapidez. Primeramente, el apóstol hace una exhortación muy clara para poner diligencia, es decir, aplicarse, esforzarse, ser intencional en el proceso de transformación de la vida. Poner diligencia significa aplicar todas nuestras energías, o toda nuestra energía, si quiero lo digo en singular. Y la palabra clave para nuestro tiempo, para nuestro estudio, es la que se traduce dominio propio, que es la palabra griega enkrateia, y que no se importa cómo se dice, ¿verdad? El asunto es que significa, o los traductores trataron de decirlo para nosotros, algo así como dominio propio, control, tal vez se podría llamar también. La palabra, literalmente, la palabra ekrateia, literalmente significa tener las riendas uno mismo. Eso es lo que significaba esto, tener las riendas uno mismo. Es decir, que no sean las mulas las que dirijan el carro, sino el chofer, el que lleva las riendas. Se trata del autocontrol. No se trata de la ausencia de pasiones, ojo con eso. No se trata de la ausencia de pasiones o deseos, porque hay gente que es como un témpano de hielo. Y no es que tengan mucho dominio propio, es que están muertos en emociones y no reaccionan a nada, ni a lo bueno ni a lo malo. Así es que este asunto, esta palabra que se traduce dominio propio en el Nuevo Testamento, no tiene que ver con ausencia de pasiones o deseos, pero sí con el sometimiento de las pasiones y los deseos a la fe y a la razón. Los griegos hablaban de 4 estados del ser humano. Primero, la pasión controlada por la razón. Segundo, la razón controlada por la pasión. Tercero, la razón y la pasión en lucha, pero la pasión ganando. Y cuarto, la razón y la pasión en lucha, pero la razón prevaleciendo. Este último estado es lo que podría llamarse autocontrol o dominio propio. Porque de lo que habla el pasaje no habla de una vida sin emociones y sin pasiones, no, habla de una vida que controla las pasiones y los deseos a través de la fe y la razón. Este último estado entonces es lo que podríamos llamar autocontrol o dominio propio. Por eso llamamos a esta primera enseñanza la sabiduría del dominio propio. También podemos haberle llamado la sabiduría del carácter fuerte, ¿verdad? Pero de veras carácter fuerte, no como el que se menciona en algunos casos. En segundo lugar, la sabiduría de la salud integral. El texto, versículo 30, dice: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. El corazón apacible, es decir, un temperamento equilibrado, que no pierde fácilmente la calma, es una fuente de salud. Eso es lo que significa vida de la carne. El texto dice: el corazón apacible es vida de la carne. Es la manera de decir en aquella época, en aquel idioma, en aquella cultura, salud física. Aunque en el original lo dice en plural, vida de las carnes, así es como aparece en el original. La paz interior, es lo que nos dice el pasaje, la paz interior contribuye al buen funcionamiento del cuerpo. Eso lo dice cualquier enfermero, cualquier médico sabe eso. La gente, perdón, lo que voy a decir es una expresión de tiempo antiguo. La gente se engorda con el buen humor. Así se decía en una época en la que la gordura era sinónimo de salud. El día de hoy no sería así. Dame gordura y te daré hermosura, decían los antiguos de hace mucho tiempo. En cambio, pero lo que significan estos refranes es que el estado emocional, por supuesto, que afecta la salud física. En cambio, la envidia enferma al envidioso. Los proverbios dicen que es carcoma de los huesos la envidia. La tristeza y especialmente la depresión crónica perjudican gravemente la salud, incluso corporal. Dice un refrán castellano: amarilla pintan a la envidia porque muere, pero no come. Es decir, hace daño a otros sin sacar ningún beneficio. El lema de todo esto podría ser una expresión también de los griegos: una mente sana, un cuerpo sano. Por otra parte, el vocablo hebreo para envidia es ponerse de color rojo. O sea, lo que se traduce a nuestro español envidia, en realidad lo que dice es ponerse de color rojo. Y que significa pudrir, algo que a otra persona o bacterias están pudriendo, o destruir el cuerpo. La idea es muy clara. Una mente envidiosa es un cuerpo muy enfermo. Perdón, una mente envidiosa está en un cuerpo muy enfermo. La salud integral de nuestra vida tiene que ver con un estado interior de nuestro ser, causado por nuestra relación con Dios, que nos ayuda a enfrentar las circunstancias de la vida y las personas que nos rodean con sabiduría. Les cuento un ejemplo que ya he contado antes, pero que ilustra perfectamente lo que estos proverbios nos enseñan.
¿Recuerdan ustedes aquí historia? Dos chamacos quisieron hacer una broma a su abuelo. Su abuelo tenía unos bigotes esos grandotes así de, haga de cuenta, un trapeador de pasillo grande, unos bigotes enormes. Y los sobrinos, perdón, los nietos, cuando vieron a su abuelo dormido, le pusieron queso manchego. No, queso, ese que huele mucho, que se le echa a las pizzas. Disculpen que se me va el, ahorita el nombre. Le pusieron en sus bigotes un queso oloroso. Cuando despierta el abuelo, dice, oigan, aquí apesta. Se va a la recámara buscando un mejor olor y dice, aquí apesta. Se va a la cocina buscando olores sabrosos de las especies de la cocina y dice, aquí apesta. Se sale al patio y termina diciendo, el mundo apesta. Y bueno, todos sabemos, porque les conté la historia, que no apestaba el mundo, solamente sus bigotes. Depende de nuestra nariz, es decir, de nuestra manera de enfrentar las circunstancias y las personas. Por eso seamos sabios y hagamos uso del dominio propio y disfrutemos de la salud integral. Eso es mejor que vivir enojado, explotando en la vida y experimentando enfermedades. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarme el día de mañana. Hasta pronto.